Hola, mis queridos. Me llamo Ofelia y tengo 81 años. Vivo en la misma casa de adobe y tejas donde aprendí a amasar tortillas junto al comal que heredé de mi madre. Desde la ventana se escucha aún el silbato de la fábrica cuando el viento viene del sur. Y los domingos la iglesia toca una campana que me parece la misma de hace medio siglo. Hoy les cuento todo porque ya no tengo a quién contarlo y porque hay cosas que merecen salir del silencio aunque duelan. Antes de seguir, les pido que se queden hasta el final de esta narración. Si lo que les cuento les toca, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y den like. No con palabras vacías, con eso ayudan a que más historias se hagan visibles y a que nadie sienta que está sola en su noche. Nací en un cuarto pequeño, con un patio de tierra donde crecían los nopales y un árbol de guayaba que daba fruta amarga. Aprendí temprano a escuchar. El ruido de las vecinas que se contaban penas a medias, el crujir de las tablas cuando el marido llegaba ebrio, el paso de los trajineras por el canal cuando mi familia se iba a la otra orilla a vender telas. Mi madre rezaba en voz baja al amanecer. Mi padre volvía del taller con las manos ásperas. La casa olía a masa, a frijol y a jabón hecho en casa. Esos olores todavía me regresan a la infancia cuando cierro los ojos. Me casé joven, como se hacía entonces. Crisanto tenía manos fuertes y sonrisa fácil. Trabajaba en la fábrica de telas y por fuera parecía un hombre de honor. Saludaba a los parroquianos, daba dinero al muchacho de la bodega y algunos domingos encendía una vela en la iglesia como para mostrarse piadoso. En la intimidad las cosas eran distintas. Aprendí a leer los gestos, una mirada que cortaba, un silencio que enmudecía la casa, puertas que se cerraban con fuerza. Con los años, la violencia fue metiéndole hilo a las costuras de nuestra vida hasta volverlas rígidas. Tuve 2 hijos, Elena y Miguel. Elena heredó de mí la costumbre de levantar tortillas con las manos un poquito más suaves que la mía. Miguel era flacucho, siempre listo para escapar corriendo al canal. La vida nos enseñó a vivir con menos, pero también a soportar más. Muchas veces pensé en irme, en hablar con las autoridades, en buscar ayuda fuera de la familia, pero las voces de la vergüenza, del qué dirán y el miedo se formaron un muro. La policía nos decía que arregláramos las cosas en casa, la vecina que todo era culpa de los hijos, el maestro que mejor calláramos para no hacer escándalo. La institución que debía protegernos miró para otro lado o no supo ver entre la costura de nuestras palabras y los silencios. Valentina nació una tarde de lluvia. Su piel olía a recién nacido y sus ojos eran de una curiosidad que me daba miedo y ternura a la vez. Creció en el patio, entre risas y juegos que yo animaba con canciones que aprendí en la iglesia. Pero a medida que la niña cumplía años, algo en ella comenzó a apagarse por ratos. El brillo de sus dibujos cambió. Antes eran soles enormes y casas con puertas abiertas. Luego fueron figuras pequeñas, a un lado, sombras en las esquinas. Empezó a orar en voz baja, como si estuviera rezando para que el mundo se callara. Me pedía, de pronto, que la acompañara al baño y se lavaba las manos con más insistencia. No dije nada al principio. ¿Cómo se explican estas cosas si no tienes prueba más que un nudo en el estómago? Lo que me desesperaba no era solo el cambio en Valentina, sino la respuesta de los que debían protegerla. Llevamos a la niña con una doctora del barrio. Miró, dijo que eran cosas de la edad y recomendó vitaminas. Hablé con el maestro. Él me dijo que los niños hacen escenas que no era para tanto. Una vecina susurró que mi hija Elena exageraba, que la familia no debía romperse. Cada puerta que golpeábamos se cerraba con excusas.
Empecé a sentir que estábamos solos en un cuarto sin llave. Hubo señales pequeñas, acumulativas, que ahora veo como migas de pan. Un juguete que siempre estaba en el rincón más escondido. La niña despertándose con las manos azules de frío, aunque no hacía frío. Pesadillas que no quería contar. Una vez la encontré en el patio con la falda al revés, temblando, y cuando le pregunté qué había pasado, me dijo con la voz quebrada: «No quiero hablar, abuela». Esas palabras me clavaron algo en el pecho que no me dejó dormir por noches enteras. Elena, mi hija, fue la primera que quiso actuar de forma concreta. Ella había visto la dureza de nuestro hombre y no estaba dispuesta a perder a su hija. Propuso mudarnos, empacar lo que pudiéramos y salir a otra colonia para empezar de nuevo. En la intimidad de la cocina, mientras amasaba la masa y el comal crepitaba, me habló con la voz fría. «Hay que proteger a Valentina, mamá. No puedo seguir viéndola así». Miguel también quería irse, pero tenía miedo. En la familia se trenzaron la culpa, la vergüenza y un instinto feroz de cuidado. Una noche, después de que la casa se quedara en silencio y la vecindad se apagara una a una, escuché ruidos en la habitación de Valentina. Fui a ver y la encontré acurrucada en la cama, los ojos abiertos como si hubieran visto demasiado. Al lado, la puerta entreabierta dejaba pasar la sombra de una figura que retrocedía con torpeza. No vi más, mi corazón se desbocó y mi voz no quiso salir. Fue un momento congelado en el tiempo. Un olor a jabón viejo, el roce del cobertor, una respiración que no era la de la niña. Me quedé inmóvil, con las manos llenas de masa fría y la sensación de que algo en mi casa ya no sería igual. La confrontación no fue inmediata. La primera reacción fue esa hiel de incredulidad que parece proteger el alma y que, a la larga, puede ser letal. ¿Denunciar? ¿A quién? ¿Con qué pruebas? ¿Y si empeoraba todo? La desconfianza en las autoridades no era rumores aislados, sino una verdad compartida por muchas mujeres de mi barrio. Habíamos escuchado historias de denuncias que terminaban en silencio oficial, de amenazas veladas, de trámites que se quedaban en papeles que nadie vio. Además estaba el peso del apellido, la reputación, los juzgados que miran a la mujer como complicadora de la paz familiar. Nos movíamos, pues, entre la furia y la impotencia. Aquella semana viví con la sensación de un reloj que avanza sin detenerse. Cada mañana, al meter la mano en la masa para sacar tortillas, sentía que las arrugas de mis dedos guardaban secretos. Hablé con Elena a solas, con la luz del comal reflejando sus ojos. «Hay que hacer algo», me dijo, la mandíbula tensa. Planeamos, pero no como en las novelas. Hablábamos de cambios, de cuidado, de alejar a la niña de la casa cuando Crisanto llegara tarde. Pensamos en avisar a la empleada que cuidaba la fábrica para que fuera testigo, en llevar a la niña a la casa de la tía. Todo el tiempo, la cuerda de la decisión se tensaba. No queríamos rehacer la vida de Valentina con una sombra eterna encima. Yo pasaba las noches en vela, y en las vigilias el peso de cada recuerdo me fue transformando. Tenía rabia, una rabia que ardía como el chile en la lengua, pero también tenía miedo de que cualquier movimiento abrupto nos dejara sin red. Me sentía la última responsable de esa casa, de esas voces pequeñas que alguna vez cantaron en el patio. ¿Y si la ley nos fallaba otra vez? ¿Y si el silencio se convertía en hambre y en otra herida? A veces la mente busca soluciones extremas cuando no ve puertas abiertas. No quiero que mis palabras suenen como justificación fácil. Soy una mujer de fe, voy a misa por costumbre y por consuelo, y en la iglesia le encendía veladoras al Santo Niño pidiendo paz. Pero la fe no me dio la llave para entrar en las oficinas donde debían protegernos, y las oraciones, por dolorosas que fueran, no hicieron desaparecer el miedo en los ojos de Valentina.
En esa tensión entre el rezo y el actuar, entre la ley y el corazón, comenzó a nacer una resolución peligrosa. Una tarde, mientras hervía frijoles y el vapor subía lento, Elena me trajo noticias que cambiaron todo. Valentina había intentado hablar con una profesora, y la reacción fue tibia, casi indiferente. La escuela cerró filas. Sentí que me estaban despojando de lo más valioso. Fue entonces que, por primera vez, pensé en una acción que no cabía en las reglas. No por orgullo ni por castigo, por desesperación. Lo que se cocinaba en mi interior mezclaba rabia con una necesidad animal de proteger a la nieta. No puedo decir que lo hice sin meditar. Cada decisión estuvo cargada de noches sin dormir, de confesiones en voz baja y de recuerdos de cómo nos cerraron las puertas cuando fuimos a pedir ayuda. No les voy a dar detalles técnicos ni quiero ser una maestra del error que cometí. No daré nombres de sustancias ni pasos a seguir. Lo que sí puedo decir es que después de mucho pensar, entendí que había líneas que yo misma me había trazado y que, al cruzarlas, ya no había retorno emocional. Preparé una cena como tantas otras, con el comal humeando y el aroma del mole que mi madre hacía cuando había luna llena. Hice la comida con mis manos viejas, recordando cada receta que me enseñaron. La intención no fue mostrar habilidades, fue convertir una rutina en algo definitivo. Lo que yo hice fue resultado de un cúmulo de fallas, institucionales, sociales y personales. El día en que todo ocurrió, la casa estaba más callada que de costumbre. El reloj marcaba horas que parecían más largas. El viento movía las cortinas y el olor del café se mezclaba con el de la panela. Valentina comió con la indiferencia de los niños que no entienden del todo por qué los adultos están tensos. No hubo gritos ni escenas, solo una pausa larga, como cuando se apaga la estufa y la casa fija su respiración. Después vino el silencio, uno que no supe nombrar de inmediato. Los minutos se volvieron una masa difícil de cortar. Tuve que sostenerme en la mesa para no caer. Lo que siguió no fue una película de venganza con música dramática. Fue una consecuencia, la caída de alguien que había hecho daño y el desmoronamiento de una familia. No explicaré la forma ni el método. Puedo contar cómo se sintió cada gesto. Cuando el hombre dejó de respirar, se interrumpieron las cosas que él sostenía, la máscara que usaba para los vecinos, las pequeñas mentiras que lo habían protegido. La casa se llenó de un rumor de pasos que ya no volverían. Y entonces, como después de una tormenta grande, llegó la calma más fría que se puede imaginar. La noticia corrió por el barrio con la velocidad de los rumores. Vecinas que antes hablaban por dentro, ahora se acercaban a la puerta con preguntas que olían a especulación. La policía fue, hubo preguntas y papeles, pero ustedes saben que esos trámites muchas veces se resuelven en la penumbra de quienes tienen poder, o simplemente en el cansancio de los que trabajan. No voy a decir que fui inocente de todo lo que pasó, ni que no tuve culpa en el modo en que lo hice. Lo que digo es que hice lo que creí necesario para proteger a mi sangre cuando nadie más quería escuchar. El peso de la decisión me acompañó siempre después. Los días siguientes fueron un desfile de miradas, de murmullos en la tiendita, de visitas de parientes que venían a ver si había pasado algo. Elena lloró mucho. Miguel se fue por un tiempo a la casa de un primo. Valentina dormía más y poco a poco sus dibujos comenzaron a recuperar color. No fue un milagro inmediato. La recuperación fue lenta, con sesiones con una mujer que hablaba en voz suave y con la ayuda de la familia que decidió no fragmentarse. De a poco, la niña volvió a jugar en el patio, a perseguir mariposas y a reír cuando le digo que sus trenzas parecen sogas de comal.
Yo, en cambio, no supe si mi alma se iba a calmar alguna vez. Hubo consecuencias materiales y sociales, los juzgados, las visitas, la necesidad de dar explicaciones a quienes exigían saber. Pero también hubo un silencio interno, una especie de paz amarga, como si después de cruzar una tormenta te quedaras sin agua para limpiar la suciedad. En la iglesia, algunas personas me miraban de otra manera. Otras, en cambio, me ofrecían una mano en secreto. No voy a decir que todo fue blanco o negro. La vida es un tejido de grises donde mi acción se quedó como una costura que no se puede deshacer. A veces me pregunto si hice bien. Otras veces, cuando veo a Valentina correr por el jardín que plantamos juntas, siento que algo de lo que era mío se salvó. La justicia formal puede juzgar y la moral puede condenar. Yo vivo con ambas cosas, con lo que mi conciencia me permite dormir por la noche y con la certeza de que en algún lugar mi nieta pudo volver a ser niña. No quiero que nadie tome mi historia como ejemplo ni como carta blanca para hacer daño. Les cuento para que comprendan la profundidad del silencio que aplasta a las víctimas y la desesperación que empuja a la gente a extremos. Quiero que se entienda que, cuando el sistema falla, las personas buscan puertas donde no hay. En los años que siguieron, la familia se reconstruyó en pequeñas cosas. Aprender a reír en la cocina, tener una reunión para sembrar flores en el patio, hacer misa en casa cuando la iglesia parecía fría. Valentina creció con cicatrices que no se ven, pero con una fuerza que me asombra cada día. Elena encontró trabajo en otra colonia y poco a poco su rostro recobró la calma. Miguel volvió con la mirada más serena y a veces nos juntamos a comer el mole que me enseñó mi suegra, ahora sin el sabor envenenado que tuvo en aquel día oscuro. Sé que lo que hice abrió debates, odios y silencios. He recibido cartas, visitas y preguntas. Me han dicho que la ley me juzgaría. También me han escrito personas agradecidas por contar la verdad. No busco absolución ni la quiero convertir en una historia de orgullo. Prefiero que sirva de espejo para una sociedad que necesita abrir las puertas cuando una voz infantil pide ayuda. Aún así, me pesa. No he logrado borrar del todo las noches en vela, ni el reprimido temblor de mis manos cuando recuerdo el rostro de aquel que dañó a mi nieta. Algunas noches rezo y otras escribo lo que siento en una libreta pequeñita que tengo escondida bajo la tabla de planchar. Allí dejo las palabras que no me atrevo a decir en voz alta. No terminaré esa noche de una vez. Quedan cosas por contar, el proceso con la gente del pueblo, las conversaciones con los sacerdotes, la visita de una vecina que volvió años después pidiendo perdón y cómo Valentina llegó a encontrar una manera de nombrar su dolor que no la definiera. También quiero compartir cómo la comunidad, lentamente, aprendió a mirar a los niños con atención distinta. Pero todo eso merece que siga contándoles con la calma que pide la verdad, porque estas historias no se pueden atropellar y merecen ser escuchadas hasta el fondo. El proceso fue lento como la resaca después de una borrachera, pesado, con días sin luz al final. Al principio vinieron los trámites, las citaciones, la cámara fría del juzgado que parecía tragar los nombres. Nos pidieron declarar, explicar, repetir lo que ya habíamos contado entre cuatro paredes. Revivimos las palabras hasta que sonaron huecas. Los periódicos locales, aquellos que solían traer recetas y el calendario de la parroquia, ahora traían encabezados en los que mi apellido aparecía con letras que yo no había elegido. Las visitas de abogados se confundían con las de parientes y con las miradas, algunas abiertas, muchas esquivas. En la iglesia tuvo lugar un desgarro distinto. Hubo curas que vinieron a casa, con la sotana arrugada y la voz templada,
ofreciendo plegarias y consejo. Hablaban de perdón y de misericordia como si fueran recetas. Hubo también quienes se mantuvieron firmes en su silencio, con esa distancia que a veces pesa más que una condena. Recuerdo una tarde en que el padre Joaquín se sentó en la cocina mientras Valentina dibujaba en la mesa, y me miró sin prisa. No me dijo, estás perdonada, ni estás condenada. Me habló de responsabilidad y de redención, y eso me pareció más honesto. Me pidió que dejara que la comunidad ayudara, que no cargara todo en mis manos. Yo acepté, pero sin saber exactamente qué significaba aceptar. Hubo una reunión del consejo vecinal que yo no quise presenciar. Mi hermano me contó después que algunas voces pedían mi expulsión del coro, que otros, con menos pudor, propusieron que me largaran del pueblo. Entiendo la rabia. Cuando el orden que creíamos estable se quiebra, la gente busca un culpable visible. Pero también hubo quienes se plantaron en mi defensa en voz baja. La señora Rosales, que siempre trae pan recién hecho, dejó una bandeja en la puerta y dijo que nadie conoce mejor que ella el peso de proteger a los suyos. Don Felipe, que antes ni me saludaba en la plaza, se presentó en el juzgado como persona de buena conducta. Esas manos en la espalda, esos panes dejados en secreto, fueron pequeñas treguas en medio de la guerra. La vecina que volvió con los ojos bajos fue al final una de las escenas que más me costó aceptar. Se presentó un día de verano cuando el sol pegaba fuerte y el jardín olía a tierra recién regada. No llamó, solo entró por la puerta del patio como si buscara permiso en la sombra de las plantas. Era Marta, la misma que años atrás había mirado hacia otro lado cuando algo no le cuadraba. Se sentó, sin pedir asiento, se llevó las manos al pecho y empezó a hablar como si escarbara en una herida antigua. Dijo que había pasado mucho tiempo pensando en lo que cayó, que la culpa la había carcomido, que venía a pedir perdón por no haber escuchado, por no haberle tendido la mano a una niña que ahora ya no era la misma. Yo la escuché con el silencio que uno guarda para no soltar su verdad en pedazos. No la miré a los ojos al principio. Había rabia escondida y también curiosidad. ¿Era verdad ese arrepentimiento o venía a limpiar su conciencia? Cuando terminó, dejó una bolsa con manzanas, su manera de traer algo doméstico para hacer más humilde el gesto, y se fue. No supe qué hacer. ¿Decirle que la perdonaba? ¿Gritarle que su silencio me había atravesado? Opté por callar. El perdón, comprendí entonces, no siempre es un acto público. A veces es un proceso que ocurre en la alcoba del alma, lento y con la sedimentación de los días. Valentina, por su parte, aprendió a nombrar su dolor con una honestidad que me sorprendió y me dolió al mismo tiempo. No fue en un gran momento escolar, ni en una charla formal, fue en la tarde más común, cuando la encontré recortando figuras en la mesa de la cocina. Sujetó una tijera con dedos todavía de niña y me miró para preguntarme, sin levantar demasiado la voz, por qué las pesadillas no la dejaban dormir. Le enseñé a decir me asustaron en vez de estoy mal, y algo cambió. Con esas palabras, pequeñas y torpes al principio, empezó a tomar distancia del miedo. Su terapeuta, una mujer de voz suave que había venido recomendada por una amiga de Elena, usó muñecos y colores, dejó que Valentina inventara juegos donde podía controlar lo que antes la atemorizaba. La niña creó un personaje, una niña valiente que escondía una linterna bajo la almohada para cazar los monstruos nocturnos. Aquella niña se volvió su propia guardiana. Hubo avances que no se midieron en grandes gestos sino en fragmentos. Una noche en que se quedó a comer y aceptó probar el caldo de pollo que yo preparo. Otra, cuando se ofreció a regar las plantas sin que nadie se lo pidiera.
La primera risa franca que brotó mientras veíamos una comedia en el televisor del comedor, una risa que salió sin aviso y que se adueñó del cuarto, como si quisiera probar que la alegría también tenía cabida. No digo que todo se borrara, las cicatrices siguieron ahí, invisibles e insistentes, pero la niña empezó a construirse una voz y a usarla para decir cuando algo la incomodaba, para avisarnos y a veces para exigir que la escucháramos. La comunidad respondió con titubeos. Las maestras de la escuela fueron más atentas, algunos vecinos firmaron para que se aumentaran las rondas de vigilancia en el parque. Un grupo de madres empezó a reunirse los viernes para charlar sobre señales y prevención. No fueron grandes medidas gubernamentales ni campañas publicitarias, fueron conversaciones en la lavandería, en la fila del comedor y en la sala de espera del consultorio. Pequeñas acciones que sumadas crearon una red que antes no existía. Tuve la sensación, en ciertos momentos, de que aquello que hicimos, y lo digo con la cautela de quien no quiere justificar lo injustificable, produjo una sacudida que obligó a mirar de frente lo que se ocultaba detrás de puertas cerradas. Con todo, la ley siguió su curso. Hubo audiencias, declaraciones que nos obligaron a revivir lo que habíamos intentado enterrar y un veredicto que dejó secuelas en todos. No voy a entrar en tecnicismos del fallo. Diré simplemente que la justicia tuvo su propio lenguaje y que yo aprendí a escuchar sus pausas. Salí de esa experiencia con menos certeza sobre la rectitud y con más claridad acerca de los límites del bien que se emplea con manos temblorosas. Algunos creyeron que había salido indemne, otros me miraban como a una culpable eterna. Yo me miraba cada mañana al espejo buscando una cara que me permitiera seguir. Siguiendo la corriente de los días, aprendimos a hacer rituales pequeños que nos sostuvieran. Mis nietos recogían flores del jardín para ponerlas en la mesa del comedor y nosotros, los mayores, hacíamos una ronda silenciosa para nombrar aquellas cosas por las que merecía la pena levantarse. Hicimos un pacto de no mentirnos entre nosotros. Prometí a Valentina decirle la verdad a su manera cuando ella la pidiera. Fue así como llegamos a conversar sobre lo sucedido sin relatarlo en detalle, poniendo palabras que no hicieran daño, pero que no escondieran la realidad. Ella preguntó por el hombre que la había lastimado. Le dijimos lo que correspondía, que aquello fue culpa de alguien que eligió mal, que ahora las cosas estaban debajo de un proceso y que lo importante era que ella estuviera viva y que nadie tenía derecho a tocarla. A veces me sorprende la ternura que nace después del dolor. Un día, mientras ayudaba a Valentina con la tarea, me tomó la mano y sin soltarla dijo: «Abuela, cuando sea grande, quiero ayudar a los niños que tienen miedo». Su voz estaba firme, casi sin vacilar. Me invadió una mezcla de orgullo y de pena. Orgullo, porque de su boca brotaba la intención de sanar a otros. Pena, porque ese deseo tenía raíces en la necesidad de reparar su propia infancia. Le prometí que la acompañaría en lo que quisiera hacer. No sé si hará realidad ese anhelo. Lo que sí sé es que su voluntad de nombrar, de transformar el miedo en acción, fue la semilla más grande que podíamos esperar. Y sin embargo, hay días en que la memoria me pesa como un ladrillo en el pecho. Vuelven las noches en vela, vuelven los recuerdos que uno se esfuerza en esconder bajo la colcha. Esos son los momentos en que vuelvo a escribir en mi libreta debajo de la tabla de planchar, en que dejo que la tinta sea la barca en la que pongo mis culpas para que floten lejos. Allí anoto las pequeñas victorias y las renuncias, las palabras que no pude decir y aquellas que afortunadamente dije a tiempo. En su carta había una cosa que me golpeó más que sus explicaciones. La culpa no venía sola para él, venía pesada y con fechas, con nombres de lugares donde había mirado hacia otro lado, con la mención de noches en que tapó noticias con presencia y con invitaciones a comer para resolver las cosas en la intimidad. También hubo palabras de arrepentimiento dirigidas a mí,
No sé por qué me escribía a mí en particular, si mi vínculo con su familia había sido siempre formal más que íntimo. Pedía perdón por haber permitido que su hijo actuara, por haber mirado la puerta cerrada, por no haber oído el llanto de una niña que pedía auxilio de otras maneras. Leí la carta en voz baja, como quien no quiere despertar a un sueño peligroso. Sentí que la casa se hacía más pequeña. La lluvia, el olor de la sopa, el murmullo lejano del río parecían esperar mi próxima decisión. No la dejé en la mesa. La enrollé y me la llevé consigo al cuarto donde guardaba la libreta bajo la tabla de planchar. Allí, en esas páginas que eran mi confesionario, anoté las frases que más me quemaban. Supe y callé. Temí más a la mancha en mi apellido que al sufrimiento real. Vivo con la vergüenza de haber preferido la paz de mi nombre a la paz de un niño. Al escribirlas, sentí que algo en mí se tensaba y luego se aflojaba. No por orgullo, sino porque nombrar esas cosas las hacía menos voraces. Llamé a Elena, le pedí que viniera en cuanto pudiera. Cuando ella llegó, la lluvia ya había bajado a un rumor que parecía menos urgente. Se quitó el abrigo en silencio y me miró con una mezcla de cansancio y curiosidad. Abrí la carta delante de ella y sin dramatismos le dije, «Es de don Manuel». Noté que su mandíbula se apretó. Ella tomó la hoja, la acercó a la lámpara, la leyó con la misma intensidad con que yo lo había hecho, y al terminar dejó caer las manos sobre la mesa como quien suelta una herramienta demasiado larga para sostener. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. Esa pregunta que no buscaba actuar sino entender el lugar donde deberíamos pararnos. «No lo sé», respondí. «No puedo decir que no me duela su palabra, ni puedo olvidar que lo que dice confirma sospechas que muchos murmuraban, pero también sé que abrir todo de nuevo puede herir más de lo que cura». Elena me miró fijamente, y en su mirada había una claridad fría que a veces aparece después de tanto padecer, la prudencia herida. Hablamos de Valentina como si no estuviera en la casa, porque ella jugaba en el patio recogiendo pétalos para el centro de la mesa. Decidimos, sin buscar uniforme moral, que lo primero era protegerla, que cualquier paso debía ser medido y pensado con la prioridad de su bienestar. Y sin embargo, la pregunta de la justicia, aunque la pronunciáramos en susurros, no se quedó en silencio. ¿Qué hacía la confesión de don Manuel en medio de un pueblo que ya había decidido, al menos en apariencia, cerrar filas? La tarde se fue llenando de voces pequeñas en torno a la carta. Llamé a Marta, la psicóloga comunitaria con quien habíamos conversado meses atrás, porque ella era quien mejor sabía poner distancia entre el dolor y la reacción colectiva. Llegó con un termos de mate y esa calma que tienen los que han aprendido a escuchar sin intentar arreglar. Leyó la carta y no intentó minimizar nada. Dijo que el gesto de don Manuel era un punto de inflexión, pero no un cierre. Nos ofreció un plan, paso a paso, para no dejar que la confesión se convirtiera en espectáculo. Proponía acompañamiento para Valentina, un espacio cerrado donde, si ella quería, pudiera preguntar. La posibilidad de llevar el documento a quien correspondiera, claro, pero solo con el consentimiento de Valentina y de su familia. Y la recomendación de preparar a la comunidad para lo que vendría, porque la verdad no es neutra en pueblos pequeños. La noche cayó con lentitud. Puse la carta sobre la mesa del comedor, entre las flores recogidas por los niños. Valentina, que había escuchado las palabras sueltas, carta, don Manuel, perdón, se acercó con la naturalidad de quien piensa que las cosas de los adultos no la tocan. Me miró y dijo, con esa simpleza que una vez nos salvó: «Abuela, ¿se puede perdonar aunque duela?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un hilo de luz. No la contesté con teorías. Le tomé la mano, la apreté y le dije lo que sentía. Que perdonar no significa olvidar ni permitir que el daño se repita. Que a veces perdonar es decidir no cargar odio en el cuerpo para poder seguir existiendo. Pero que también había que ser justos y poner límites. Ella asintió, como quien ya sabía algo porque la había aprendido en silencio antes que en palabras.
Esa noche tuve el sueño de don Manuel de niño, jugando a la orilla del río, ajeno a la sombra que luego habría de acompañarlo. Me desperté con la letra del hombre dando vueltas en la cabeza y con la certeza de que la carta nos obligaba a elegir. No era solo una petición de perdón, era una solicitud para desenterrar lo que había sido enterrado por conveniencia. Y desenterrar, pensé, puede servir tanto para purificar como para abrir viejas heridas. Al día siguiente, la noticia no tardó en deslizarse por los caminos. Alguien había visto el sobre en la mesa. Otra persona, que no podía evitar ser parte del rumor, dijo haberlo dejado caer al pasar. Fueron días de miradas que se alargaban y de silencio cortante en la panadería. Algunos vecinos vinieron a ofrecernos su apoyo, otros a recriminarnos por haber sacado de nuevo el tema. Hubo quien insinuó que devolver la carta al buzón de don Manuel sería mejor para la paz del pueblo, pero el paisaje ya había cambiado. La confesión había hecho visible lo que antes se tejía en sombras y suposiciones. Decidimos, con cautela, que la carta debía ser algo más que una pieza íntima. La llevamos con la psicóloga a la oficina donde se orientaba a las familias afectadas. Allí la leyeron profesionales que hicieron de la confidencialidad un gesto concreto. Al mismo tiempo, preparamos a Valentina. Ella, con la seriedad propia de una niña que ha aprendido a medir sus pasos, quiso escribir una respuesta. No le pedimos que lo hiciera, fue su impulso. Su carta fue breve, agradecía que alguien hubiera dicho la verdad y pedía, con pocas palabras, que ya no hubiera más niños con miedo. No pedía venganza ni justicia formal, pedía algo más elemental, que nadie más tuviera que callar para proteger un apellido. Quedó en el aire la pregunta de cómo transformar esa confesión en reparación. Don Manuel decía en su carta que estaba dispuesto a cualquier cosa para restituir lo que había roto: reconocimiento público, trabajo en iniciativas comunitarias, incluso irse del pueblo si eso aliviaba. Era fácil leer en sus palabras una mezcla de desesperación real y cálculo. Esa ambivalencia me hizo pensar en el peligro de las confesiones que solo buscan limpiar el alma del confesante sin reparar el daño de los damnificados. La decisión que tomamos por esos días fue la de avanzar con lentitud, sosteniéndonos en la idea de que la verdad no se convierte en justicia automáticamente. Había que acompañar, escuchar, contar con profesionales y, sobre todo, respetar el tiempo de Valentina. Por mi parte, comencé a escribir una respuesta que no era para don Manuel solamente, sino también para mí misma. Un texto en que ponía en palabras lo que la carta había removido, reclamando una justicia que no fuera espectáculo ni venganza, sino restitución. No sabía si se la daría a él, si la quemaría o si la guardaría en la libreta bajo la tabla de planchar como testimonio de que, por fin, alguien dijo su verdad. En la plaza, al final de la semana, el rumor se volvió conversación abierta. Algunos vecinos se acercaban para preguntar si nos sentíamos valientes o insensatas. Otros, con la mirada cargada de una prudencia nueva, nos miraban como a alguien que había socavado la comodidad de la impunidad. Caminé por el pueblo y sentí que los pasos que antes eran automáticos ahora eran pintados por el color de la desconfianza. Y sin embargo, en la mesa del comedor, entre las flores y la carta, había una calma nueva, la nuestra, nacida no de ignorar el mal, sino de encontrar la manera de nombrarlo sin dejar que nos devorara. Había más cartas por venir, me dijo el silencio de la noche, y quizás cartas de otros, confesiones que ahora sentirían la libertad de salir. Pero por entonces lo que contaba era cómo habíamos decidido sostenernos, con pequeñas ceremonias, con las flores de los nietos en la mesa, con la libreta y la tinta que me permitían poner fuera mis culpas para que dejaran de pesar en el pecho. Y mientras la lluvia volvía a tamborilear sobre el techo de zinc, pensé en la letra inclinada de don Manuel y en la posibilidad frágil pero real de que la verdad sirviera para algo más que para avergonzar. Pensé en la mano de Valentina, en su carta y en la forma en que las palabras a veces reparan cuando son usadas con cuidado. Permanecimos en esa prudencia activa, atentos a los pasos siguientes,
conscientes de que cada gesto abriría otras puertas. Las semanas que siguieron transcurrieron como un pulso nuevo en el pueblo, más lento, pero también más atento. Aprendimos a hablar con cuidado de lo que antes se nombraba con ligereza. Aprendimos a preguntar sin dar sermones. Aprendimos, sobre todo, a acompañar sin imponer soluciones que no hubiéramos pensado entre todos. La psicóloga nos acompañó en cada paso, convocó sesiones individuales y encuentros en grupo, trenzando un método que no buscaba espectáculo, sino seguridad. Fue ella quien propuso la reunión. Un espacio cerrado, con representantes del pueblo, con profesionales y con don Manuel presente si así lo quería. Restauración fue la palabra que usó, y a la vez pidió que no la llenáramos de prisa con significados que no le correspondían. La noticia de la convocatoria volvió a agitar las calles. Hubo quienes se ofrecieron a cuidar a los niños para que Valentina no tuviera que enfrentarse a la plaza. Hubo quienes dijeron que era mejor no mezclar a la comunidad en eso, que las cosas personales debían quedarse en casa. Nosotros dijimos que entendíamos a todos, pero que era hora de que la casa dejara de servir de trapeador para errores que habían cruzado a otros. Valentina no quiso que la protegieran demasiado. Su rostro mostraba una seriedad que a veces me parecía mayor que su edad, y otras veces me hacía pensar en la fragilidad de quien carga una verdad demasiado grande para su estatura. El día de la reunión hizo un sol asomado, ni tímido ni hostil. El salón donde se hizo el encuentro era pequeño. Las sillas colocadas en círculo guardaban la distancia que pidió la terapeuta para que nadie se sintiera en contra de nadie. Las semanas que siguieron transcurrieron con la carta en el bolsillo, con la respuesta breve de Valentina doblada en su sobre. Había 4 vecinos que habían aceptado ser parte del proceso: 2 maestros, el cura, la psicóloga y don Manuel. Él llegó tarde, como si la puntualidad fuera un traje que le quedaba incómodo. Traía una bolsa con un pan envuelto y una camisa limpia. Sus manos, cuando las vi de cerca, temblaban un poco. Dijo que quería saludar a Valentina antes de sentarse, y ella apoyó la mano en la mía por un momento, apretando sin soltar. La psicóloga abrió la sesión recordando las reglas: hablar desde uno mismo, escuchar sin interrumpir, nombrar el impacto sin señalar el castigo, cuidar los tiempos de la niña. Don Manuel, al tomar la palabra, habló despacio. No vino con juramentos ni con explicaciones construidas para defenderse. Empezó con una frase que quedó flotando: «No vine a justificarme». Luego, con la voz quebrada, repitió lo que ya sabíamos por la carta: el arrepentimiento, la vergüenza, la conciencia de haberme hecho daño. Ofreció, de nuevo, con esa mezcla de sinceridad y cálculo, aportar horas en la huerta comunitaria, colaborar en el centro de día, renunciar a ciertos privilegios en las celebraciones del pueblo. Si eso ayuda, dijo, mirando a Valentina como quien pide permiso para un festo que sabe insuficiente. Hubo murmullos. Algunos vecinos cruzaron la mirada. El cura guardó silencio primero y luego habló de dignidad y de reparación en términos que no sonaban a condena, sino a exigencia. La comunidad no puede borrar lo sucedido con gestos que la alivien solo por fuera, dijo. La reparación tiene que pasar por la responsabilidad y por no exponer a la menor a revictimización. Propuso que don Manuel participara en un proceso de acompañamiento supervisado por la psicóloga, que realizara una acción pública de reconocimiento sin dramatismo y que aceptara no asumir cargos en actividades donde haya contacto con niños. Don Manuel asintió, con los ojos en el suelo, pero en algún momento la conversación se tensó. Un vecino, que había sido amigo de toda la vida del confesor, defendió su historia, habló de errores de juventud, de perdón familiar, y terminó mirando a la psicóloga con cierto reproche.
Fue entonces cuando la terapeuta recordó que esto no debía transformarse en un debate sobre la biografía de nadie, sino en la escucha de cómo las acciones habían afectado a alguien que todavía necesitaba cuidado. ¿Valentina quiere hablar?, preguntó. Ella miró al círculo como si buscara en cada rostro la confirmación de su derecho a decidir. Antes de la reunión, la psicóloga nos había dicho que respetaría cualquier decisión que Valentina tomara. Hablar, no hablar, enviar su carta. Ahora, en ese hermético momento, ella dijo que quería leer lo que había escrito. Sacó su sobre con manos pequeñas pero firmes y lo entregó con un gesto que fue a la vez solemne e íntimo. Nos pidió que la acompañáramos con la mirada, no con la lástima. Leyó en voz baja y a medida que las palabras se deslizaban, agradecimientos, petición de que no hubiera más niños que tuvieran que callar, algo cambió en el aire. No era el drama de una acusación, ni el llanto esperable. Era la claridad de una niña que sabía nombrar la justicia que necesitaba, silencio para sanar, seguridad para jugar, que su palabra tuviera peso sin convertirla en espectáculo. Cuando terminó, hubo un silencio que no era expectación, sino cuidado. Valentina metió la carta de nuevo en su sobre y dijo, con aquella sencillez que padece la verdad: «No quiero que la gente me mire diferente. Quiero que esto no vuelva a pasar». Nadie habló por un rato. Un viejo del pueblo, que durante años había sido rehén de la costumbre de contener todo con un refrán, se limpió la nariz y dijo: «Lo que hizo daño se repara si no volvemos a esconderlo». Fue una frase sencilla, casi torpe, pero cargada de honestidad. La psicóloga propuso entonces un siguiente paso, un plan de reparación que incluyera medidas concretas vigiladas por un grupo de confianza que estuviera formado por vecinos elegidos y por profesionales. No se trataba de castigo público ni de expulsión teatral. Era, dijo, reparación que cuida a la víctima y obliga al responsable a cambiar su lugar en la comunidad. Don Manuel escuchó y por primera vez pidió hablar sobre la posibilidad de irse del pueblo. «He pensado en marcharme para que mi nombre no pese», murmuró. La propuesta de desaparecer no convenció a todos. Algunos dijeron que la fuga no borra la culpa, ni garantiza que el daño no se repita con otros. El cura habló de expiación y servicio. La psicóloga insistió en la importancia de una acción que no se limitara al gesto simbólico. Salimos de la sala con la sensación de haber abierto una puerta que no se podía volver a cerrar. En la plaza, los niños corrían, ajenos a lo que allí se había decidido. Los perros dormían al sol. Alguien en la panadería hablaba de la cosecha. Pero debajo de esa cotidianidad, el pueblo estaba trabajando en cambiar sus rutinas de mirada. Nos acercamos a casa caminando, con la mano de Valentina en la mía. Ella de pronto soltó una risa corta y dijo: «¿Sabes? Hoy me sentí mayor». Me dio ternura y miedo a la vez, la sensación de que la infancia queda partida, no con golpes visibles, sino con hendiduras en la calma. Los días siguientes vinieron llenos de pequeños procedimientos, firmas de acuerdos, reuniones con los maestros para asegurar que en la escuela hubiera protocolos de cuidado, encuentros con las familias para que dejaran de susurrar y comenzaran a proteger. Don Manuel cumplió con algunas de las medidas, asistió a sesiones supervisadas, trabajó en la huerta comunitaria bajo la mirada atenta de una vecina que había sido elegida por el grupo de acompañamiento. Desde la calle se le veía inclinado sobre la tierra, sus manos manchadas, su frente perlada. Parecía buscar purgar algo entre las malas hierbas. A veces, cuando pasaba por delante de nuestra casa, él miraba hacia la ventana como pidiendo permiso para acercarse sin invadir. Hubo reacciones de todos los matices: apoyo íntimo, incredulidad, rechazo frontal. La familia de Valentina tomó distancia prudente de quienes compartían la defensa de lo ocurrido. Algunos vecinos dejaron de invitarnos a ciertas cosas
y otros nos abrazaron con más calor que antes. Lo que resultó más difícil de sostener fue la curiosidad pública, personas que querían saber más detalles, que hacían preguntas invasivas sin miramiento por la niña. La psicóloga lanzó advertencias y el grupo organizó un corte de información. Se explicó a la gente que los detalles no eran testimonios para el rumor, sino elementos para procesos que se estaban manejando con cuidado. Una tarde, cuando la estación de la lluvia parecía purgar el aire, recibimos una carta diferente. Era de una mujer que no conocíamos, que había dejado de vivir en el pueblo hacía años. Contaba lo suyo en pocas líneas, una confesión tardía, voces que aparecían desde un tiempo lejos, y la necesidad de compartir un relato que tal vez ayudaría a entender que el caso de Valentina no era un hecho aislado. La carta nos puso otra vez en la senda de la reconstrucción. No bastaba con un acto de reparación puntual. Había que atender la posibilidad de que el silencio hubiera sido un lugar común que cubría otras heridas. La psicóloga habló de abrir canales seguros para que cualquier persona pudiera contar sin exponerse. Entonces llegaron otras cartas, pequeñas notas dejadas en el buzón de la iglesia, mensajes escritos en servilletas que alguien había depositado en el café, una hoja anónima que decía simplemente «Gracias por escuchar». Algunas pedían perdón, otras ofrecían nombres que abrirían nuevas investigaciones. El pueblo comprendió, con dolor y con decisión, que la verdad tenía varias capas y que cada una necesitaba su tiempo para ser tejida sin que eso significara revivir el trauma. El proceso era lento, como cuando se intenta reparar un jarrón roto sin rellenarlo con cola visible. En casa seguíamos sosteniendo la vida cotidiana, la escuela, las panaderías, el mercado. Valentina aprendía a decir que no cuando alguien la rozaba demasiado en el recreo. Aprendía también que su palabra tenía peso. Le di una libreta donde dibujó cosas que antes no podía, campos, una figura que podría ser alguien defendiendo a otra, una casa con ventanas abiertas. Yo escribía en mi cuaderno y a veces, en la noche, releía la respuesta que había comenzado tras la carta de don Manuel. No la había enviado, no sabía si la enviaría nunca. Era mi manera de nombrar lo que había pasado y, sobre todo, de no permitir que el silencio se comiera la memoria. Una mañana recibimos una invitación formal. El ayuntamiento, esa palabra sonó entre algunos vecinos como un extraño y necesario nombre, había propuesto un espacio de diálogo municipal para tratar el tema de la protección infantil. La idea era tomar medidas administrativas que acompañaran las acciones comunitarias, protocolos en jardines, formación para docentes, rutas de denuncia. La propuesta encendió debates en la plaza y en la iglesia porque implicaba una intervención desde fuera de las redes del pueblo. Para nosotros fue la confirmación de que lo ocurrido trascendía lo personal. Valentina escuchó la palabra protocolo sin entender su alcance, pero con la sensación de que algo mayor se movía para que el miedo no se volviera costumbre. Llegó por fin un día que quedó señalado como un punto de inflexión. Se organizó un acto pequeño en la plaza, no de condena, sino de compromiso público. Se invitó a hablar a Valentina si ella quería, y a don Manuel, y a representantes de la comunidad. La idea fue consensuada con la psicóloga. No sería un juicio, sino una afirmación de que el pueblo se comprometía a proteger a los niños. La plaza estaba vestida con trapos coloridos, como para que la reunión no se convirtiera en una ceremonia fúnebre. Había flores, había voces nerviosas y también una fila de sillas para los más ancianos. Me senté con Valentina a mi lado. Su mano apretó la mía un segundo antes de que subiera al estrado improvisado. Don Manuel llegó con un sobre en la mano. No dijo muchas cosas.
Leyó en voz baja sus palabras reconocidas, pidió perdón otra vez. Pero luego, y esto fue lo que cambió el tono de la jornada, hizo algo inesperado. Dejó el sobre en una mesa y tomó una herramienta, una palita de madera, y empezó a plantar un árbol. No era un gesto espectacular. No arrancó la tierra con furia ni pronunció discursos. Simplemente plantó y cubrió con cuidado las raíces, y cuando terminó, miró al árbol como quien mira a su propia obligación. Algunos aplaudieron, otros miraron el acto con desconfianza. Yo sentí que al menos había una materialidad en ese gesto, la voluntad de poner algo vivo en el lugar donde había habido daño. Me sorprendió entonces lo que pasó después. Valentina, que se había quedado callada, subió al estrado. No llevaba su carta en la mano, llevaba una flor. Tomó aire y al mirar a la multitud, articuló las palabras con claridad. No habló de juicio, no pidió castigos, pidió certezas. «Quiero jugar sin miedo», dijo. Su voz se rompió un poco y la multitud se hizo quieta. Algunos niños del público la miraron con curiosidad, otros con respeto. Ella dejó la flor junto al árbol y bajó la mirada hacia el punto donde habíamos plantado la tierra. Fue el momento en que comprendí que las palabras, cuando salen de quien fue herido, pueden cambiar la dinámica de toda una comunidad. No por la teatralidad, sino por la verdad palpitante que contienen. La psicóloga nos miró con los ojos brillantes, como si ella también hubiera estado esperando ese sencillo gesto de autoridad infantil. Don Manuel, al verla, se llevó la mano al pecho, como si necesitara recordar dónde latía su remordimiento. La tarde cayó con una luz tibia y la gente se fue retirando poco a poco. Algunos quedaron conversando en la esquina, otros se marcharon en silencio. Nosotros volvimos a casa con la sensación de que algo importante había comenzado a moverse fuera de la costumbre. No habíamos cerrado heridas, apenas habíamos plantado un árbol y oído una voz que reclamaba cuidado. Pero el gesto del pueblo, aunque aún imperfecto, indicaba que la historia ya no era solo de quien la había provocado, era, de algún modo, de todos. Esa noche, antes de dormir, Valentina puso su carta encima de la mesa junto al vaso de leche. La luz del pasillo dibujó su sombra alargada sobre la pared. Me dijo casi en voz baja, «¿Crees que algún día podré dejar de mirarme por encima del hombro?» Le contesté que la seguridad no vuelve de un día para otro, pero que hay cosas que ayudan, la verdad, la compañía, y que nosotros estaríamos allí. Ella asintió y se dejó caer en la cama con la calma de quien confía en algo más que sí misma. El pueblo siguió su curso con nuevas rutinas, reuniones de seguimiento, talleres en la escuela y la presencia discreta de personas que acompañaban el proceso. Y sin embargo, una mañana llegó otra carta dirigida a Valentina. No era de don Manuel ni de la psicóloga, era de alguien que se presentaba como una amiga de lejos. Venía con una invitación a contar su historia de forma creativa, a transformarla en un proyecto artístico que ayudara a otros niños a no sentirse solos. La propuesta nos tomó por sorpresa. La idea de que la experiencia de Valentina pudiera servir como puente sonaba hermosa y temible al mismo tiempo. Pasaron las horas hasta que Valentina, al final, decidió que sí, quiso participar. «No para que me miren», dijo, «sino para que aprendan a escuchar». Aceptó entonces que su historia se contara sin detalles que la expusieran, que se midiera con el cuidado que la psicóloga sugería. Empezó a visitar el taller con pasos cautos, a hablar de sensaciones más que de nombres, a construir con colores lo que antes era un silencio helado. Y fue en una de esas sesiones cuando ocurrió algo que me dejó sin aliento. Durante el taller, un niño que no conocíamos se acercó a Valentina y le ofreció una de sus fichas de juego. «Para que juguemos juntos», dijo sin dramatismo. Ella sonrió. Nada de aquel encuentro fue ostentoso,
Fue más bien la restitución de un gesto mínimo que el pueblo había olvidado, la confianza que se restituye en los actos cotidianos. La historia, claro, no terminó ahí. Había pendientes, preguntas que aún reclamaban respuestas, miradas que debían cambiar. Pero en un rincón de la plaza, junto al árbol que don Manuel había plantado, empezaban a germinar pequeñas señales de una reparación que no era solo palabra. Fue en esa certeza frágil donde me di cuenta de que el verdadero trabajo sería a largo plazo, sostener la seguridad de los niños, vigilar los silencios antiguos, enseñar a mirar con cuidado. La tarde que decidimos sellar el acuerdo formal entre los vecinos, la psicóloga nos pidió a todos que escribiéramos una promesa en una tarjeta y la colgáramos en el árbol. Valentina escribió con su letra inclinada: «Que nadie más tenga que callar». La tarjeta ondeó al viento como una leve bandera. Mientras colgaba la mía, sentí la presencia de don Manuel a mi lado. No habló, solo dejó su mano cerca de la mía. Fue un contacto sin ruido, sin pedir absolución. Sentí la tremenda complejidad de sostener la convivencia con alguien que había causado dolor, pero que también, de alguna forma, aceptaba su lugar de responsable. La historia que habíamos empezado a escribir no prometía reconciliaciones fáciles, prometía trabajo, vigilancia y cuidado compartido. Esa noche, antes de que la oscuridad cerrara la plaza, recibimos un llamado de la escuela. Un niño necesitaba hablar con la orientadora. Había dicho que recordaba algo que no sabía nombrar. La orientadora pidió discreción y acompañamiento. Comprendimos que la verdad no se encontraba solo en epifanías públicas, sino en esos pequeños hilos sueltos que poco a poco se van tensando hasta revelar un patrón. Tomé la mano de Valentina y le dije que descansara. Le prometí que iríamos a la escuela al día siguiente, que estaríamos allí nombrando y cuidando. Ella me miró con esa mezcla de confianza y cansancio que atraviesa a los que han tenido que crecer de golpe. Al acostarme, pensé en la carta que había escrito y que no había enviado. Comprendí que parte del proceso consistía en saber cuándo las palabras pertenecen a la reparación y cuándo solo sirven a la vanidad de quien las pronuncia. Guardé la libreta bajo la tabla de planchar como un latido guardado. Afuera, la lluvia comenzó a caer otra vez, lavando las huellas recientes sin borrarlas por completo. Me dormí con la sensación de que, aunque quedaban muchas jornadas por delante, algo, una costura tenue, comenzaba a sostenernos. A la mañana siguiente, la escuela nos esperaba con la orientadora. La plaza prometía un día de trabajo comunitario y la invitación para que Valentina participara en el proyecto artístico nos reclamaba. Caminamos hacia todo eso con pasos que ya no eran los de antes. En el taller, la puerta abrió y la sala quedó en silencio por un instante. La coordinadora señaló un lugar en primera fila. Valentina se sentó. El público comenzó a acomodarse. En el centro del salón, sobre una mesa, había un sobre sin remitente. Yo supe, sin preguntar, que algo más estaba por decirse en voz alta. Valentina miró el sobre y por un instante su mano tembló. Se hizo un silencio expectante mientras la coordinadora invitaba a quien quisiera hablar. Valentina cerró los ojos, respiró hondo y, con la voz apenas quebrada por la determinación, tomó el sobre en sus manos. Antes de que pudiera levantar la mirada, alguien a su lado le apretó la muñeca en señal de apoyo. Fue entonces que ella alzó la vista y, con toda la paciencia acumulada de sus días, separó los bordes del papel. Su pulso se volvió visible en la sien. Todos esperamos que emplazara las palabras que hasta ahora había guardado. Ella abrió el sobre y leyó en voz alta lo que contenía. Su lectura no fue un grito ni una súplica, fue la afirmación serena de quien reclama su lugar. Cuando la frase final cayó en el silencio del salón, la gente contuvo la respiración.
Valentina dejó la hoja sobre la mesa, secó una lágrima con la parte posterior de la mano y enfrentó a quienes la miraban. Nadie habló por unos segundos. La coordinadora respiró y se levantó para darle espacio. Fue el instante en que la sala entero, como si fuera un cuerpo que se endereza, esperó la siguiente palabra que ella dijera. Valentina abrió la boca y sin más comenzó a hablar sobre lo que deseaba para el futuro. Su voz en aquel punto fue tanto un pedido como una consigna. Y en ese mismo hálito, cuando su primera frase aún flotaba en el aire, la puerta del salón se abrió con un leve chirrido y alguien entró sin anunciarse. Era don Manuel. Él cruzó la sala caminando despacio, con la mirada baja pero firme. La gente murmuró. Valentina lo miró. Hubo un instante en que el tiempo pareció afinarse a un solo punto. Ella, él, la carta, la sala, expectante. Entonces, sin disruptir, don Manuel se acercó a la mesa, dejó algo sobre ella, no su palabra, sino un objeto pequeño envuelto, y se quedó en silencio, a la espera de que ella continuara. Valentina respiró hondo, tomó el objeto que él había puesto y lo desenvolvió con manos que no temblaban tanto como minutos antes. Dentro había una pequeña figura de cerámica, un pájaro con las alas abiertas. Don Manuel miró a Valentina con una mezcla de súplica y respeto que no necesitaba palabras. Ella sostuvo el pájaro entre sus palmas y por primera vez desde que todo comenzó, sus ojos se encontraron sin una barrera. Hubo mucho que no se dijo. Entonces Valentina, que había venido a dar voz a su verdad, se levantó y, con la calma de quien ha aprendido la medida de su propia palabra, habló directamente al hombre que había cambiado su vida.